Bueno, muy bienvenidos a otro encuentro con los participantes, con los cineastas que nos acompañan en esta peculiar edición del Doc Buenos Aires. Quizás uno de los pocos beneficios que tiene esta situación de la pandemia es justamente que muchos directores que no habríamos podido conocer en cara a cara por los presupuestos que generalmente tienen estos festivales, los nuestros, no nos hubiera permitido tenerlos. Pero la pandemia ha generado esta situación del Zoom, entonces nunca tuve tantas charlas con los cineastas que he programado en un festival. Así que esa es la única, diría yo, uno de los pocos beneficios que tiene esto. Muy bienvenidos, estamos aquí con Otávio Almeida, cineasta Ah, brasileño, que al menos las películas que nosotros estamos pasando no suceden en Brasil, sino suceden en Cuba. Eso tiene que ver con que él estudió en la famosa escuela de cine, que han salido cineastas de todo el mundo, no solamente cubanos, es más, la mayor parte de los cineastas que salen no son de ujú. Cuba, Escuela de los Baños, pero la peculiaridad es que la forma en que filma, en al menos las tres películas que nosotros pasamos, que los niños lobos, Macao y la travesía, da la impresión que hay como una forma de mirar la vida en Cuba. Y sobre estas tres películas vamos a hablar entonces con Otávio. Más que bienvenido, es un un placer conocerte y haber programado tus películas. Y estoy convencido que el futuro me va a dar esta razón, que nosotros tuvimos la posibilidad de hacer las tres primeras películas de Otávio, puesto que yo creo que va a haber acá, estamos hablando con un cineasta que va a hacer películas y yo sostengo que van a ser películas importantes. Así que bueno, espero que el tiempo me dé la razón y más vale que la hagas. Más vale que Ahora, las hagas, si no, no. mucha responsabilidad ahora. Bueno, es así, ahora las tenés que hacer. No, pero realmente uno las ve y lo primero Mira, te voy a confesar, me hizo acordar muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando eh, vi tus películas a una egresada también de la escuela, no puedo acordar el apellido, Susana, ah, bueno, ya me lo- Barriga, Barriga, Susana Barriga. Susana Barriga, que me acuerdo que también eran tres cortos impresionantes y, y yo dije, bueno, esta cineasta tiene que... Y después se dedicó a la teoría, ¿no? Sí. Y ¿no? Una chica Ella brillante. fue mi profe allá. Ah, mira. Y esa mujer brillante, pero también era una chica que uno decía, uy, Dios mío, ¿qué cineasta va a dar Cuba? Ella sí es cubana. Pero en tu caso, bueno, son tres películas y vos las tenés que hacer, no te tenés que dedicar a la teoría. No tenés que barriguizarte, básicamente. Bueno, hablemos un poco de estas tres películas, de Macao, de Los Niños Lobos y la Travesía. Eh, yo tengo una intuición de tus películas, quizás no estoy en lo cierto, pero te pregunto. O sea, mi conjetura cuando las empecé a ver y cuando dije esto hay que programar, yo tenía la impresión de que vos filmabas la, experiencias cubanas muy distintas, situaciones muy diferentes entre sí, un lugar, un espacio, unos niños relacionados con el padre, una barca que es un viaje por otros medios, donde uno puede pensar otras cosas, por el origen del lugar que tiene esa travesía. Y la impresión que a mí me daba es que vos filmabas lo que los cubanos han vivido, creen vivir y lo que realmente viven, como si hubiese una distancia, una disonancia y una distancia entre el imaginario y lo que se cree respecto de lo que realmente es. Y te quería preguntar si esa lectura te parece alocada, impertinente, imprecisa o lo que sea, o si crees
que hay algo en esto, porque al menos para mí, sobre todo en Macao y en Los Niños Lobo, yo tengo esa impresión, ¿no? Como que hay una historia que ha sido decisiva no solo para los cubanos, sino para Latinoamérica, y que esa historia hoy es más un fantasma que una historia real y concreta. Entonces, que esa disonancia entre lo espectral de un pasado victorioso y glorioso y doloroso, frente a un momento que es un presente medio enigmático, porque nadie puede realmente entender cuál será el futuro de la isla. Entonces, me parece que vos, al menos de lo que yo he observado en las películas, has podido eh, retratar esa situación, esa distancia y disonancia. Wow. Primero quiero agradecerte por la invitación del festival por programar las películas, a Carmen también, que acompaña las películas desde la primera película, acompaña el trabajo y invitó también al festival. Y estoy muy contento de esto, como pasar las tres películas juntas, ¿no? Porque creo que es esto. Yo estaba viviendo estos 3 años en Cuba y yo nunca había ido a Cuba. Fue como yo apliqué a la escuela y tenía un conocimiento sobre la escuela, hablé con la gente que estudió allá. Y mi conocimiento sobre Cuba es como de cualquier otro, es conocimiento teórico, ¿no? De que leemos, va a leer la biografía de Che, va a leer todo, todo esto, ¿no? Y estas narrativas que construyen desde afuera, ¿no? Desde afuera hacia Cuba. Y cuando tú estás allá, ¿no? Y está viviendo y está inmerso en este mundo, porque tú empiezas a ver que hay muchas capas, ¿no? Entonces Cuba es un país muy, 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 es una isla muy compleja. Y siento que no sé de nada mismo después de 3 años allá viviendo, ¿sabes? Y no sé, Macao fue el primero corto que hicimos de documental. Y en Macao fue una tentativa ya de entender también un poco el momento que estaban viviendo políticamente en Cuba y también en Brasil, porque estaba empezando esta onda de un gobierno también de derecha y autoritario, y entonces estaba con toda esta cosa política, entender cómo que funcionan, cómo los sistemas políticos afectan directamente el comportamiento de la gente, Claro. eh, que es importante ahora, que creo que la gente está pensando más en eso, ¿no? Porque que la política afecta nuestras vidas dentro de nuestras casas, ¿no? Y en Macao fue esta tentativa, ¿no? Porque hay sitios en Cuba que parece que están parados en el tiempo, ¿no? Como que una especie de limbo ahí, y como toda la dinámica social, la organización, las personas, la, la, la propia, los propios mayores están un poco atrapados, ¿no? También en esta idea de Claro. que o que está por vir, ¿no? Porque vivieron el ápice, el auge de la revolución, que fue una cosa increíble, que trajo muchas cosas buenas para el país y para la gente, pero a pasar de los años, ¿no? O que viene ahora, ¿no? No se sabe cómo que se va a hacer. Y fueron todas las películas, Macao y Los Niños fueron hechas muy cerca, ¿no? Fue en dos pueblos cercanos, ahí cerca de la escuela. Y la travesía fue en la Sierra Maestra, que era este sitio donde empezó la revolución, ¿no? Y de alguna forma todas hablan un poco de espacio y de cómo la gente ocupa este espacio. Yo no sé si puedo contestarte esta pregunta, es muy No, complicado. pero de algún modo tiene, digamos, los materiales invitan a esa conjetura, digamos, ¿no? Yo Ujú. no creo estar sobreinterpretando lo que haces, Sí, sí, no, creo. sino que si observo y pienso sobre los materiales que vos proponés, en el caso de Macao, una situación, como bien lo decís vos, los planos fijos, gente inmóvil, pero al mismo tiempo en el plano hay vida, de alguna manera Ujú. los animales, los hombres.
el caso del viaje no es cualquier viaje, digamos, es un viaje que como está filmado es un viaje sin historia. Entonces allí, pero allí hubo historia, y historia con mayúscula, ¿no? Entonces Sí. esa relación de disparidad que existe entre, como bien decías vos, los mayores recuerdan, los más jóvenes de hoy tienden a creer o a descreer de lo que los mayores recuerdan, y no es muy claro hacia dónde se dirige todo ese experimento social y político. Y la película, las tres películas intentan eso. Creo que en el sentido, la más poderosa, en este sentido particular, es Los Niños Lobo, porque allí hay lo que los niños juegan, eh, para el padre no es un juego, y el padre pareciera estar anulado del mundo, ¿no? Entonces, por eso insistía yo en ese tipo de lectura. Hay algo muy, digamos, son películas muy trabajadas desde el punto de vista de la composición del plano. Te quería preguntar un poco sobre cómo solés pensar esto, excepto obviamente en el caso de la travesía, que la cámara está en movimiento por la propia lógica de un viaje. En general hay una predisposición de tu parte a filmar planos fijos. eh, Hay un uso importante de la profundidad de campo, Ujú, hay encuadres graves, digamos, ¿no? Entonces te ujú. quería preguntar un poco qué es lo que pensás cuando configurás lo que va a ser finalmente lo que vemos. Yo vengo desde la fotografía fija, ¿no? Después Ajá. empecé a fotografiar también para cine y luego fui también entrando en el rol de dirección. Entonces fue un camino que empecé en la foto. Y, pero en estas películas, casualmente todas tenían mucho que ver con esta cosa del plano fijo. Entonces, en la travesía no es así porque Sí, bueno, ya es sí. la propuesta propia de la temática es otra. Entonces, no sé, en Macao hacía mucho sentido porque tenía esta idea de los edificios como también como espacios de encierro, ¿no? Ujú. Pero ahí mismo, dentro de cada casa de cada departamento tenía mucha vida, ¿no? Entonces, un poco de la idea, siempre voy pensando mucho la fotografía como también un lenguaje, una herramienta más una capa más narrativa, ¿no? Así como el sonido y cómo subrayar ciertas intenciones. Entonces, el plano fijo en estas películas fue como para subrayar un poco estas intenciones de marcar estos espacios. Tanto que como en Macao todo es fijo y pasan muchas cosas frente a cámara. Y en la travesía es una mezcla donde hay una cámara ahí que está como haciendo un seguimiento con estos personajes. Y hay plano fijo, pero en movimiento, ¿no? En un barco y todo. Es como hay un juego. Y en Los Niños Lobo hay las dos, ¿no? Porque hay los planos fijos en este mundo que sería el mundo real, que es donde estamos ahí con la cámara observando digamos, la realidad, que sería. Y cuando los niños empiezan el viaje de interpretación de juego, la cámara entra en este mundo y está ahí libre acompañando los cuerpos, ¿no? De los niños. Entonces, es como, yo siempre pienso como que la mirada, como que la cámara también participa como elemento narrativo muy directo, así, de la historia, ¿no? Entonces, como la intención de la cámara funciona como este elemento, ¿no? Narrativo que conecta más o menos. Sí, sí, sí. Y las películas, me imagino yo, bueno, sí, las hiciste dentro del contexto de la universidad. Las películas se han pasado en varios festivales, son películas que han estado en Visión de Uhum. Orwell, o sea, no son películas que han quedado en el ámbito de la vida académica o de la vida de un estudiante, sino que tienen, digamos, son
claramente son películas. Usted o sea, si uno le dicen esto es un director que no menoscaba bajo ningún punto de vista la relación de las películas con la escuela, sino no es una cuestión amateur, hay una profunda mirada sobre lo que se está haciendo. Te quería preguntar, en Cuba, ¿qué tipo de recepción tienen las películas, si es que se han visto más allá de los compañeros o de la situación académica en sí? Sí, no, en Cuba, yo creo que principalmente la última película, Los Niños Lobos, eh, tuvo una repercusión muy interesante, ¿no? Porque está ahí circulando la película, como que la gente está viendo, escribieron dos críticas al respecto de la película, dos cubanos, ¿no? Y en la fue una mira, fue una comentaron, hicieron comentarios muy interesantes porque es muy complicado esto de ser extranjero y hablar de otro país, ¿no? De estar ahí también. Siempre esto estaba muy en mi cabeza, como cómo hablar desde un punto de vista de extranjero y hablar de Cuba. Y, y con relación a esta película fue una cosa que comentaron mucho fue que es muy interesante como existe una mirada que nosotros cubanos no la hicimos ainda, una película así, donde desde el universo de los niños habla de lo que está pasando ahora con esta generación, ¿no? Sobre la guerra, sobre la participación de Cuba en la guerra de Angola, que de cierta forma fue un trauma para una generación de cubanos, ¿no? Para algunos. Y No, no sé, sí. sí, no, y en la travesía fue una, también hablaron como de, pero la travesía yo creo que el personaje tenía una historia muy fuerte, yo la conocía. Y la travesía fue más una experiencia de intentar entrar en el mundo interno ¿no? De este hombre. Y ahí también la mirada hacia la Sierra Maestra también es una mirada también un poco que sale un poco de la estética ya marcada, ¿no? De cómo filmar la sierra y todo. Si había brasileños en la evaluación y dijeron, no, mira, esto podría ser Sertão de Brasil, ¿no? Entonces, y es como, yo lo vi cuando estaba allá, sí, puede ser Sertão, por eso es blanco y negro, esto cosa. Entonces, ¿cómo llegar a este? Es interesante, ¿no? Porque ya, bueno, yo creo que eso es lo más, por eso te preguntaba si había habido algún tipo de comentario y recepción en Cuba, porque la impresión que da es que la película puede, justamente al ser la mirada de un extranjero, observar algo que los propios cubanos les debe resultar difícil de ver porque no tienen distancia. O no tienen distancia o tienen excesivo conocimiento y a veces eso no permite girar, moverse y volver a mirar. Entonces yo creo que las películas en ese sentido adquieren un valor histórico-político, eh, además del valor intrínseco que tienen, pues son películas. O sea, Uhum. primero que nada es cine, después, segundo es, bueno, esto y aquello. Y te quería preguntar, respecto, bueno, has dicho algo a propósito del- de tu pasado como fotógrafo, tu pasado y tu pasaje de fotógrafo a fotografiar en las películas, a luego ser director de las películas. Te quería preguntar cómo te- te ves vos o cómo te observás respecto de el cine de Brasil, que vive en un momento para mí extraordinario, sobre todo el cine independiente Uhum. y más que nada la ficción, incluso más que el documental. Pero, digamos, la situación de Brasil es una situación muy peculiar porque, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que la mayor parte de la experiencia del cine pasa por la ciudad de Buenos Aires,
algo en la ciudad en la que yo estoy en este momento, que es Córdoba, pero después, bueno, prácticamente está absolutamente centralizado en la ciudad de Buenos Aires. Pero Brasil es exactamente lo opuesto y ni siquiera tienen la prerrogativa del protagonismo San Pablo y Río de Janeiro, sino que cada ciudad grande, incluso no tan grandes también, el norte, en el sur, o sea, yo cuando Uhum. estaba acomodando la cámara decías Curitiba, que te deben haber mandado Olear du Cinema, el apoyador para los vasos. Bueno, esos Sí, festivales como Mostra del Cinema de Tiradentes son espacios donde uno va viendo que el cine de Brasil es un cine que abarca los distintos estados de Brasil. Entonces te quería preguntar, bueno, vos no has estado en Brasil últimamente, pero sos un cineasta brasileño, ¿cómo pensás tu posición dentro del mapa tan diverso y pletórico de cineastas de tu generación? Porque son muchísimos. sim. Sí, é que esto de lo que vimos hoy en cine en Brasil es también una consecuencia de una política pública, ¿no? Desde que empezó el gobierno de Lula, hace 12, 14 años, y así como del Partido de los Trabajadores, ¿no? Que vino Lula, después Dilma. Entonces sí hizo toda una política pública con relación al cine, una inversión. Entonces la ANCINE, la agencia reguladora, fue, eh, Claro, fue trabajada y mejorada. Y después se crearon fondos de descentralización, porque antes era solamente Rio y São Paulo. claro. Entonces se creó el Fundo Setorial, que es un fondo donde con los impuestos de las telecomunicaciones tú vas haciendo, descentralizando esto. Este fondo es afuera de Rio y São Paulo, ahí, pero es más para las otras regiones de Brasil, nordeste, sur, sudeste, norte. Y esto hizo como que ya había cine, pero no había cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la gente dejó de ir buscar otros sitios como São Paulo, Rio de Janeiro, para hacer su cine ahí en Pernambuco, ¿no? En Recife, que también tuvo políticas de las provincias, también de Claro. la ciudad de Recife. Claro, pues ese es uno de Y, los sectores más, digamos, la otra gran ciudad de cineastas es Belo Horizonte, la otra es y Belo Pernambuco. Horizonte, sí, es como Belo Horizonte, son una en el sudeste y otra en el nordeste. Y hay una carga muy interesante de que es que un cine muy de ahí, pero regional, pero también muy universal, ¿no? Que habla Ujú. también de este Brasil, que es un Brasil muy contemporáneo, muy que está, y que también la gente de afuera no tiene idea, porque Brasil de afuera es de las novelas, ¿no? De Globo y todo esto, o de las películas también más mainstream de Globo, ¿no? Sí, 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 Yo, absolutamente. yo creo que esto se debe mucho a la política pública y que ya había gente ahí en la latencia y la potencia de asesino, ¿no? Y ahí sí. Y vivimos todavía esta resistencia que se quedó, ¿no? Y la gente continúa haciendo cine, pero ahora está un poco más difícil porque están intentando fondos afuera pero si no hay una política pública, que yo creo que también hubo en Argentina, ¿no? También mismo que sea muy concentrado, entonces, Sí, igual en Argentina siempre, es verdad, hubo una política pública, persiste con problemas, eh, pero la distinción es la descentralización de la experiencia de hacer cine es algo uh-huh, que solamente en Latinoamérica sucede en Brasil y en menor medida en Colombia. sí, El resto de los países el cine es en Ciudad de México, sí. Y, es Santiago. y además Brasil es muy grande, ¿no? Como que es como Pernambuco es otro país, Claro, Minas Gerais es otro país, assim, son muy distintos. Rio de Janeiro ya es otro país, assim, no hay nada en Brasil que se parezca con Rio de Janeiro. Entonces, como que
cada parte está descubriendo también sus formas de se representar, ¿no? El cine indígena también está creciendo muchísimo, con el proyecto Vincent Carel, digo, no sé, que tiene un proyecto que fue más de 30 años, Vídeo nas Aldeias, que también llevó el cine para el norte del país y como que también enseñó las herramientas para los indígenas también crear sus propias versiones, ¿no? Sus propias narrativas. Entonces está como cada parte, cada gente está también creando sus propias narrativas, ¿no? Otavio, y pensás, no, sé que tenés un corto en producción, pero ¿has pensado pasar a hacer un largometraje? Y si has Sí, pensado, esto es. ¿siempre estás pensando en trabajar en documentales o pensás también hacer ficciones? Este corto que estoy produciendo ahora, junto con una equipe de compañeros así, somos 4 compañeros, estamos haciendo todo ahí juntos, solos. Este es un corto de ficción, pero ahí trabajamos con elementos de aquí, de Piauí, se apropiando un poco de elementos documentales, pero construyendo una nueva mirada, ¿no? Sobre la realidad y haciendo una ficción. Pero ahora, regresando a Brasil, algunas cosas están en mi cabeza ahí sobre la actual situación, ¿no? De cómo estamos viviendo. Y siento que necesito hacer algo documental. Estoy pensando en una película documental sobre esto. Porque no sé, es que la realidad está tan ficción, parece es Parece tan una surreal, ficción. parece una ficción. Sí, sí, es imposible Nadie, igualar, construir un personaje como Bolsonaro. Es como exacto. tener Ciudad Gótica, digamos, Sí, es son personajes, son como grotescos. nadie podría escribir este guión de House of Cards en Brasil, ¿sabes? Es como es imposible. Entonces, no sé, estoy pensando todavía. Y además me gusta más en el sentido de hacer cine documental porque puedo hacer de una forma un poco más independiente, ¿no? El Claro, cine de ficción ya exige un equipo un poco mayor. Se puede hacerlo, pero es un poco más complejo complejo. Pero sí, esto está en la cabeza. Hasta porque también los cortos que hice de documental en Cuba flertan mucho con la ficción, ¿no? Ujú. Como principalmente en La Travesía y en Los Niños Lobos, ¿no? Tiene Sí, sí, esta... sí, sí, sí. Sí, igual mantiene la distinción está, digamos, no se sabe que... Sí, Bueno, te tengo que despedir por ahora y te quiero agradecer que nos has permitido pasar tus 3 películas. Tanto gracias. para Carmen y para mí es una alegría poder cobijarte en el festival. Y bueno, creo que como está expresado en el catálogo, su concepto de programación, descubriendo a Otavio Almeida. Yo estoy seguro que va a haber muchas más películas y que van a ser películas que muchos festivales van a querer tener porque son películas que tienen, que tienen un cineasta detrás. Muchísimas gracias, Otavio, y hasta la próxima, mi amigo. Muchas gracias. Espero que nos veamos pronto ahí en la próxima. Espero que no sea así Físicamente. físicamente. Muchas gracias. Muchas gracias.